Vale, un poco más de física relacional, ¿vale? La propagación de la luz debajo del agua, ¿vale? Tenemos los diferentes fenómenos físicos que funcionan debajo del agua, ¿vale? Uno sería la reflexión de la luz, ¿vale? La reflexión de la luz cuando el sol empieza a salir por el horizonte o se va a esconder detrás del horizonte, su inclinación es muy poca, ¿vale? Entonces, esa inclinación tan poca hace que la mayor parte de la luz rebote en la superficie del agua, porque la superficie del agua es bastante lisa, entonces rebote en la superficie del agua y regresa hacia la atmósfera. Entonces, eso ya nos va a restar cantidad de luz debajo del agua, ¿vale? Esto se llama la reflexión de la luz. Nos daba también en Open Water. Estamos repasando un poco. La dispersión de la luz es ese rayo de luz que consigue atravesar la capa superficial, la parte de arriba del agua, y va penetrando metro a metro hacia las profundidades, pues se va a encontrar obstáculos, se va a encontrar trocitos de alga, trocitos de polvo, basura, se va a encontrar cosas que van a impedir que continúe su descenso hacia las profundidades. Entonces, cuando encuentra un trocito de alga, por ejemplo, rebota y se dispersa. Y debajo de esa alga queda una pequeña sombra, ¿vale? Cuantas más cositas haya flotando en el agua, sea polvo, sean algas, sea suciedad, más cantidad de sombra vamos a tener hacia abajo. Con lo cual, cuanto más sucia está el agua, menos cantidad de luz vamos a disponer, ¿vale? El siguiente fenómeno sería esa luz que consigue esquivar los obstáculos, ¿vale? De la superficie, de la porquería que hay flotando en el agua, y que esa luz que va bajando está atravesando moléculas de agua, ¿vale? No hay que olvidar que está atravesando moléculas de agua. Las moléculas de agua les gusta robar energía, roban energía para poder calentarse, transforman la energía lumínica en energía calorífica, ¿vale? Y se calienta. Pero ¿qué pasa? Que esa luz va perdiendo energía, y al perder energía va perdiendo la capacidad de transportar colores. Tanto es así que a 3 metros se empieza a desaparecer la luz roja, ¿vale? Empieza a desaparecer, no quiere decir que desaparezca del todo, empieza a desaparecer. A 7 metros empieza a desaparecer la naranja, a 11 metros empieza a desaparecer la amarilla, a 18 metros la verde, a 21 metros la azul, la luz azul. Y a partir de 30 metros ya todo es en blanco y negro, como en el nodo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es la absorción. Este fenómeno lo llamamos la absorción de luz, ¿vale? Luego el otro fenómeno lumínico más espectacular, diríamos, sería la refracción de la luz. ¿Qué es la refracción de la luz? La luz, cuando viaja por el espacio exterior, viaja por el espacio vacío, ¿no? Recordemos a Torricelli, cuando viaja por el espacio vacío, que no hay nada que le moleste, pues viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Una burrada, ¿vale? Pero cuando esa luz entra en la atmósfera terrestre, cuando ahora tiene que atravesar moléculas de aire, se frena, ¿vale? Y hay un cambio de velocidad. Frena poquito, pero hay un cambio de velocidad. Y cuando esa luz entra en el agua, hay otro cambio de velocidad, porque el agua, al ser más densa, pues hay otro cambio de velocidad y se frena un poquito más, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos mirando un pez debajo del agua, por ejemplo, la luz rebota contra el pez y viene hacia nosotros, atraviesa el cristal de las gafas y luego hay una parte aérea, ¿vale? Antes de llegar a nuestros ojos, a la retina, al iris y todo eso, ¿vale? Entonces, hay un cambio de densidad. Primero hay agua, que es más densa, luego hay aire, que es menos densa, ¿vale? Al haber ese cambio de densidad, hay un cambio de velocidad en la luz, ¿vale? Y ese cambio de velocidad en la luz se acelera, en este caso se acelera, a nosotros nos provoca que ese pez lo vamos a ver más cerca y más grande, ¿vale? Eso lo hemos comprobado todos cuando estamos debajo del agua, ¿vale? Que las cosas se ven más cerca y más grandes, ¿vale? Cuando a un pescador se le escapa un pez, siempre se le escapa un pez así de grande, ¿vale? Él no está mintiendo, él lo ha visto así de grande, pero realmente el pez era un poco más pequeño, ¿vale? 30% más pequeño. Venga, ya dejamos los fenómenos lumínicos y pasamos a los fenómenos acústicos, ¿vale? La propagación del sonido debajo del agua. ¿Qué le ocurre al sonido debajo del agua? Cuando yo estoy haciendo un sonido debajo del agua, ese sonido se mueve porque va saltando de molécula en molécula, ¿vale? Ahora, todo el aire que tengo aquí a mi alrededor son moléculas, ¿vale? Y entonces el sonido hace vibrar esta molécula, hace vibrar esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, ¿vale? Entonces hay una distancia entre las moléculas del aire, hay una distancia.
¿vale? Y el aire viaja, el sonido en el aire viaja a una velocidad. No me hagáis decir cuál es, no me acuerdo. Debajo del agua, como las moléculas del agua están más cerca que las moléculas del aire, ¿vale? Debajo del agua, esa vibración, ese sonido, que es una vibración, le cuesta menos saltar de molécula a molécula. ¿Por qué? Porque la distancia entre las moléculas es menor. Entonces, al costarle menos, va más rápido y pierde menos energía, con lo cual puede ir más lejos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que nuestro cuerpo, nuestra fisiología, está pensada para que nosotros escuchemos en un medio aéreo, ¿vale? Y nuestro cerebro está diseñado para, cuando un sonido llega hasta nosotros, primero llega a un pabellón auricular y después llega a otro pabellón auricular, ¿vale? Hay una diferencia de tiempo desde que llega uno hasta que llega al otro, son microsegundos, pero hay una diferencia de tiempo. Nuestro cerebro es capaz de extraer información de esa diferencia de tiempo. Entonces lo que pasa es que de esa información, él se puede atrever a decir que ese sonido viene en una dirección precisa y está a una distancia precisa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos debajo del agua, como el sonido viaja más rápido y más lejos, cuando el sonido llega a nuestra oreja y luego llega a la otra oreja, hay poca distancia, ¿vale? Poco espacio. Entonces el cerebro es incapaz de extraer información de esa distancia de tiempo, de ese intervalo de tiempo, desde que el sonido llega a una oreja hasta que llega a la otra oreja. Y al no poder extraer información, nosotros somos incapaces de ecolocalizar, que es lo que está haciendo este delfín de aquí de la foto, ¿vale? Somos incapaces de ecolocalizar. Entonces yo soy incapaz de decir si el sonido venía por aquí, si venía por allá o por allá, ¿vale? Y soy incapaz también de decir a qué distancia está. Yo voy a escuchar, como pasa una barca a 50 metros de distancia, y yo la voy a escuchar como si estuviera encima mío. ¿No? ¿Os habéis fijado? Cuando estamos buceando y oímos una barca, lo primero que hacemos es mirar arriba. ¿Por qué? Porque lo estamos escuchando ahí, pero no está ahí, está a saber. No somos capaces debajo del agua de ecolocalizar, ¿vale? Muy bien. El siguiente señor que vamos a estudiar, que vamos a investigar, es el señor Dalton, ¿vale? El señor Dalton, sabéis que es el que, si habéis hecho el curso de Nitrox o si vais a hacer el curso de Nitrox, el señor Dalton es fundamental dentro del curso de Nitrox, porque el señor Dalton es el que nos explica el concepto, el que nos introduce el concepto de presiones parciales, ¿vale? Es el que nos dice que cada componente de una mezcla gaseosa ejerce una presión parcial igual a la que ejercería si estuviera sola en el mismo recipiente, ¿vale? Vamos a explicar, ¿vale? Aquí, en la atmósfera que tengo yo aquí a mi alrededor, hay un bar de presión, ¿vale? Pero esta atmósfera está formada básicamente por dos gases, un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, ¿vale? Esta atmósfera ejerce una fuerza sobre mí de 1 kilogramo partido por centímetro cuadrado, ¿vale? Pero el señor Dalton nos dice que cada uno de los gases es responsable de una parte, no de la totalidad de la fuerza, no de un bar de presión, sino solo de una parte. ¿Qué parte? La que le corresponda. Si el nitrógeno es el responsable, es el 79% de la mezcla, también será el responsable del 79% de la fuerza. Y el oxígeno, si es el 21% de la mezcla, también será el responsable del 21% de la fuerza. Con lo cual, el señor Dalton nos introduce el concepto de presión parcial, ¿vale? La presión parcial del oxígeno en esta atmósfera que estoy yo será de 0,21 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la presión parcial del nitrógeno será de 0,79 kilogramos partido por centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos explica el señor Dalton y esto es lo que luego nos sirve con el triángulo de Dalton o el diamante de Dalton para estudiar los temas de nitro, ¿vale? ¿Qué más? También nos explica que a la hora de atravesar la membrana permeable del alveolo, ¿vale? Es muy importante saber las presiones parciales, porque la presión parcial a un lado del alveolo y al otro lado del alveolo del oxígeno, por ejemplo, el oxígeno es un gas que nosotros consumimos, con lo cual normalmente habrá menos oxígeno en la parte aérea y más oxígeno en la parte alveolar, ¿de acuerdo? ¿Eso qué va a hacer? Que cuando hay la membrana permeable, ¿qué quiere decir? Que deja pasar cosas a su través. Si en un lado el oxígeno tiene una fuerza y en el otro lado el oxígeno tiene menos fuerza,
el gas tendrá tendencia a circular hacia el lado donde tenga menos fuerza, ¿vale? Y el nitrógeno, cuando estamos iniciando la inmersión, que estamos descendiendo, va a tener más fuerza en el lado alveolar y va a invadir nuestro primero el torrente sanguíneo y después repartido por todo el cuerpo. Y cuando regresamos a superficie va a ser la inversa. El nitrógeno va a tener tendencia a salir, ¿vale?, a atravesar la membrana permeable en dirección hacia afuera, ¿vale? Pues bueno, esto también nos lo explica las presiones parciales del señor Dalton. Venga, un señor al cual le debemos muchísimo, el señor Haldane, es el inventor de las tablas de descompresión, o el que propició el invento de las tablas de descompresión. Él no las inventó, las inventaron gente que vino después, pero él puso los fundamentos, foundations, para crear esas tablas de descompresión, ¿vale? Ya sabéis que lo hizo a base de las gentes que se metían en estas campanas, ¿vale? Habéis visto esta foto una vez. Esto es una campana de buceo que se metía dentro de los ríos y aquí dentro había gente respirando, estaba lleno de aire, ¿vale? Y aquí había gente trabajando aquí dentro, ¿vale? Iban construyendo las patas de los puentes, ¿vale? A medida que iban subiendo el nivel de las patas, pues también subían el artefacto y la gente podía trabajar aquí, ¿vale? La gente se pasaba horas aquí dentro y cuando salía, pues sufría enfermedades de descompresión. Sufría la enfermedad de Benz o sufría la enfermedad de Caisson. Depende si estuvieras en Inglaterra, en Dublín, como es el caso de esta campana. Este señor de aquí abajo, un gorro amarillo, soy yo. Y esto está en Dublín, al lado del río, no me acuerdo cómo se llama el río de Dublín, que atraviesa Dublín, ¿vale? O enfermedad de Caisson, como lo llamaron los franceses, y estábamos en París, en el Sena, y sí me acuerdo el nombre del reino. Vale, pues el señor Haldane estudió por qué a esta gente tenían enfermedad de descompresión y descubrió que era por el hecho de estar respirando gases a presión, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, vino toda la historia de mano sobre mano, luego las tablas US Navy, las Bullman, las RGBM y todo esto, ¿vale? Y todo empezó gracias a este señor, el señor Haldane.